buenas a todos, como siempre agradecer todo el apoyo que le dais al canal, esos likes, esos comentarios y ese debate sano que tenemos en la comunidad que da gusto, la verdad, da gusto vivirlo y estoy muy orgulloso, ¿no? Como sabéis, no hice Q&A el viernes porque creo que había otros temas más urgentes que tratar sobre la situación del Real Madrid. Hice un vídeo sobre Zidane y otro sobre los errores que creo que ha cometido el Real Madrid tras la salida de Cristiano. Vídeos que yo creía que tenía que hacer en ese momento y bueno, ya hoy me he decidido a hacer el Q&A y la verdad que con muchas ganas de debatir con vosotros. Vamos a empezar. Bueno, la primera pregunta va sobre Pedri en comparación con los jugadores jóvenes del Real Madrid. Ya lo comenté esto, creo que en uno de estos dos vídeos que he comentado, que claro, de momento es indudable que el impacto que está teniendo Pedri ya en su primera temporada en el Barcelona está siendo altísimo, ¿no? En comparación con los jóvenes del Real Madrid. Fijaos que podría comparar ese impacto con el que tuvo Vinicius por momentos en la época de Solari, pero bueno, parece que Pedri se está estabilizando más, ¿no? Y que además las circunstancias le están ayudando un poco más, porque no es lo mismo caer en un equipo como cayó Vinicius en la época de Solari, que no tiene nada que perder, que está un poco desahuciado, como el Barcelona actual, y que tiene que dar salida a los jóvenes porque tiene muchas lesiones, que caer en un equipo donde todavía las vacas sagradas, los jugadores que han ganado 4 Copas de Europa de 5, cuentan con la confianza del entrenador y están digamos que en forma, están para jugar, ¿no? Entonces creo que eso también está haciendo que el impacto de Ansu Fati o de Pedri esté siendo más espectacular que el de los jugadores jóvenes del Madrid. Lo vivimos el año pasado con Valverde, ¿no? Es que según cuando hagas la comparación, pues también tienes diferentes resultados. Valverde tuvo un impacto en la temporada pasada brutal, absolutamente brutal, y fue fundamental para esos 2 títulos que consiguió el Madrid. Ahora mismo Valverde está en un papel algo más secundario, está de suplente, y por lo tanto pues esa comparación se desmerece un poco, ¿no? Pero bueno, en general creo que el Barcelona ha acertado con Pedri. Creo que es un jugador muy especial, ¿no? Muy especial. Creo que es un error compararlo con Iniesta, porque yo creo que Iniesta tenía cosas, a pesar de que Pedri sea muy joven, ¿no? Pero hay cosas que ya se van viendo. Iniesta tenía cosas como esa arrancada que le hacían un jugador muy diferente y muy difícil de parar. Creo que Pedri es algo más mundano en ese sentido, pero sin duda alguna tiene un conocimiento del juego, una calidad, una personalidad tremenda, ¿no? Es un chico con 18 años, veremos hasta dónde llega, pero desde luego que no hay nada que reprocharle en absoluto al canario. Después me preguntáis sobre mis equipos favoritos para otras ligas. Bueno, yo soy poco amigo, digamos, de seguir otros equipos como sigo el Real Madrid. O sea, es imposible para mí. Yo soy madridista y la verdad que en ese sentido no tengo un segundo equipo. Ya os dije en su momento pues que el Depor, por ser yo coruñés, pues claro que le tengo cariño y claro que, bueno, pues me fijo y bueno, me gustaría, ¿no? que fuese ascendiendo, ¿no? Pero realmente tampoco vibro con eso. Y en cuanto a otras ligas, os voy a decir equipos que me caen bien de otras ligas, ¿no? Que, bueno, que por unas razones o por otras me caen bien. En Inglaterra, el Liverpool me cae muy bien desde siempre. Ahora con Klopp, pues además que hace un juego espectacular y muy atractivo, entonces es un equipo que me cae bien. Y también el Leeds United. No por esta época reciente con Bielsa, que no tengo nada en contra de Bielsa, por supuesto, sino porque es un equipo que ha mostrado un respeto por el Real Madrid a lo largo de la historia altísimo, ¿no? Hasta el punto de que juegan con una camiseta blanca en honor al Real Madrid, ¿no? A ese Real Madrid que asaltó Europa como un vikingo en los años 50 y 60. Después, en Argentina, yo soy más de River que de Boca, pero de nuevo, ¿no? Es un tema de, bueno, pues que te cae mejor, ¿no? Que te cae mejor sin hacer valoraciones excesivas. En Alemania, pues me gusta el Borussia Dortmund, ¿no? Ahí el Bayern es verdad que no es un equipo que cuenta con mi admiración, pero desde luego no con mi cariño, ¿no? El Bayern Múnich. Y en cambio, pues el Borussia Dortmund es un proyecto que siempre me ha gustado, tiene una filosofía que me gusta y además es un club bastante hermanado con el Real Madrid por la relación que hay con sus directivos. Y en Italia, os diría que la Lazio, por aquello de que cuando yo, bueno, pues empezaba a ver cada vez más fútbol internacional, era un equipo que en Italia en ese momento estaba bastante pujante, que venía a intentar, digamos, sacar de plano a la Juventus y al Milán. Y igual que en España soy del equipo más grande del mundo, pues en otros países, como os fijáis, no siempre coincide eso, ¿no? No siempre soy del equipo más pujante. Me preguntan
¿Quién es mejor para el Madrid? Si que gane Víctor Font o Joan Laporta. Las elecciones para la presidencia del Barça. Pues os tengo que decir que, bueno, lo mejor para el Madrid, por definición, debería ser lo peor para el Barça, ¿no? Y yo estoy viendo cosas en Víctor Font que la verdad que me dan que pensar que no es, desde luego, ningún personaje populista, que tiene un proyecto bastante claro y que está reuniendo buena gente, la verdad, bastante buena gente, que está hablando más de proyecto y menos pues de nombres o de actos populistas, ¿no? Como el que pudo hacer Laporta con lo de la pancarta. Y es verdad que Laporta tiene esa magia, ¿no? De que lo consiguió una vez, de que consiguió grandes cosas con el Barcelona. Es verdad que muchas cosas le fueron de cara en ese momento, ¿no? El Barcelona estaba en una situación muy complicada y es verdad que con Laporta mejoró mucho, pero si repasamos, que a lo mejor un día repasaremos todos los hechos que podían haber ido mal y bien, pues todos fueron bien, ¿no? Y en gran parte no dependía eso tampoco de Laporta. Yo a Laporta le veo, bueno, pues evidentemente con ese carisma que tiene, que es innegable, veo que su llegada a la presidencia del Barça, desde luego, reactivaría cierto fuego entre Madrid y Barça, le daría más juego, digamos, ¿no? Habría algo más de morbo, pero creo que es un personaje mucho más vacío en cuanto a proyecto de verdad, que es lo que necesita el Barça ahora. Ahora el Barça necesita un proyecto que huya de los nombres, huya del populismo y huya del mensaje fácil para la afición. Necesita ser muy sobrio en estos momentos, ser muy austero y apostar muy por el largo plazo. Y ahí estoy viendo más potente a Víctor Font, la verdad. Le estoy viendo con más proyecto, le estoy viendo más serio, le estoy viendo que, bueno, pues que está diciendo las verdades del barquero. Y por lo tanto creo que sería un peor presidente para el Real Madrid, porque creo que acortaría, digamos, esta larga travesía que tiene que pasar el Barcelona a nivel institucional y económico. Me preguntan por qué el Madrid siempre está cediendo jugadores y por qué no llegan cedidos al Real Madrid, y me proponen un nombre muy interesante que es el del Kun Agüero. Bueno, el Madrid es verdad que no ha recibido muchos jugadores cedidos desde que yo tengo uso de razón. Puedo recordar a Essien, a Adebayor, al Chicharito y poco más, ¿eh? Habrá alguno más seguramente, pero yo no lo recuerdo desde luego en estos momentos. Y es verdad que es una opción totalmente legítima y válida en el mercado, pero que bueno, que no es fácil, ¿no? No es fácil que los jugadores que puedan jugar en el Real Madrid, que tengan ese nivel, estén en el mercado de cesión, ¿no? Normalmente sus equipos, si van a cederlos al Real Madrid, es porque básicamente quiere sacar una gran tajada económica y por lo tanto pedirían una venta, ¿no? No se conformarían con una simple cesión, ya que además cuando cedes un jugador al Real Madrid corres el riesgo de que la alta competitividad que hay en el Real Madrid no le permita jugar y ese jugador se devalúe, ¿no? Y ya no puedas venderlo después. Por lo tanto, es un mercado difícil para el Real Madrid el de los cedidos. El nombre que propones es muy interesante, lo que pasa es que yo creo que no hay muchas posibilidades de que se dé por varios motivos. Uno, el Kun Agüero termina contrato en 2021, en junio de 2021. Por lo tanto, salvo que renueve con el City, va a ser un jugador que va a salir al mercado, ¿no? Y ahí sí que se puede generar una oportunidad para el Real Madrid de fichar a este delantero. Pero segundo tema que veo problemático con el Kun Agüero, que son 32 años, cumplirá este año 33, y que tiene una ficha muy alta con el City. Por lo tanto, es un jugador que, como todavía está vigente, como todavía tiene mucho nivel, va a pedir, lógicamente, en el siguiente equipo una gran ficha y, pues, el Madrid en estos momentos no creo que encaje, ¿no? En que pueda encajar esa ficha, esa nómina tan alta dentro de su estructura, ¿no? Ya estuvo en el mercado Cavani también disponible y, sin embargo, bueno, pues el Madrid no pujó por Cavani, ¿no? Cuando era un jugador que llegaba a coste cero y que únicamente había que asumir pues una nómina muy alta, ¿no? Un salario muy alto. Así que, siendo un jugador de un perfil muy interesante, porque podría perfectamente rotar con Benzema, incluso jugar con Benzema también arriba, seguramente sería el jugador con más gol de la plantilla, ¿no? El Kun Agüero, porque, bueno, tiene unas cifras en Inglaterra muy, muy importantes y junto con Benzema sería el jugador con más gol, ¿no? De la plantilla. Pero no sé si el salario va a encajar y no sé si a esa edad el Madrid se va a embarcar en esas aventuras, cuando ya sabéis que el Madrid a partir de los 30-31 años normalmente opta por renovaciones ciertamente a la baja y de año en año prácticamente. Así que, bueno, es una opción interesante a nivel deportivo, pero económico no sé si encajaría.
Me preguntan por la situación de los extracomunitarios, que es una muy buena pregunta. De hecho, ya seguramente habrá algún vídeo sobre esto en algún momento, porque es bastante complicada en el Madrid. Lo que pasa es que está con vistas a irse solucionando. Ahora mismo en la plantilla hay 3 jugadores extracomunitarios, que es el límite que se puede tener: Vinicius, Rodrigo y Militao. Y hay otros 2 jugadores en nómina del Real Madrid que son extracomunitarios y no pueden estar en la plantilla por razones obvias, ¿no? Que son Reinier y Take Kubo. El primero que va a obtener la nacionalidad española va a ser Vinicius. Si yo no estoy mal informado, su examen de nacionalidad está previsto en enero. Puede que se haya retrasado con la pandemia, puede que se haya retrasado con, bueno, pues con el Filomena que hemos tenido, pero entiendo que no, que se mantendrán esas fechas y por lo tanto, con un poco de suerte, ya la temporada que viene Vinicius dejaría de ser extracomunitario. Por lo tanto, abriría un hueco para Reinier, para Kubo o para algún fichaje, ¿no? En el caso de Rodrigo y Militao, si siguiesen en el Madrid, podrían aspirar a la nacionalidad para la temporada, para dentro de 2 temporadas, es decir, para la 22-23, si no me equivoco, ¿vale? O sea, marcando un calendario muy parecido al de Vinicius, ya que llegaron un año más tarde, estarían en disposición de solicitar la nacionalidad en ese momento, ¿no? Esto lógicamente es muy relevante porque el Madrid tiene en Reinier y en Kubo 2 proyectos en los que cree mucho. Kubo parece que está más cerca de poder estar a nivel Real Madrid que Reinier por una cuestión de edad y por lo que ha demostrado ya. Y lógicamente, bueno, pues que el cupo de extracomunitarios no sea un freno es algo importante de cara a tomar decisiones. Así que esa es un poco la situación que tiene el Madrid con los extracomunitarios. Y yo ya te digo, espero que Vinicius deje de ser extracomunitario realmente pronto. Me preguntan sobre ESPN y su antimadridismo. Bueno, habría que especificar que seguramente es ESPN Latinoamérica, ¿no? ESPN es una cadena enorme, es un medio de comunicación tremendo, muy prestigioso. Y sí que es verdad que yo he notado que en la parte latinoamericana hay una tendencia pro Barça y anti Madrid pues bastante clara y generalizada, ¿no? No quiero hacerlo extensivo a todos los periodistas y a todos los profesionales que colaboran en ese medio, porque no lo conozco en esa profundidad, pero desde luego sí que ves un doble rasero alucinante en temas arbitrales, por ejemplo, o en temas de valoración del juego, ¿no? El Barcelona está en una situación pésima también esta temporada, viene de una temporada en blanco y habiendo encajado 8 goles, y yo he escuchado comentarios mucho más elogiosos que hacía un Real Madrid que ganó la Liga el año pasado y ganó la Supercopa, y este año todavía está por encima en Liga. Así que sí, es una tendencia que yo también he notado. Me duele porque sé que el madridismo latinoamericano sufre este tipo de tratamiento, este tipo de doble rasero, y que hay muchos no madridistas, digamos, que están recibiendo diariamente ese tipo de mensajes, y realmente, bueno, pues eso puede llevar hacia una animadversión hacia el Real Madrid que es totalmente injusta. Creo que, bueno, pues sería muy deseable que ESPN fuese más global en ese sentido, fuese más plural y que diese cabida también, bueno, pues a comentarios elogiosos hacia el Real Madrid y desde luego abandonase esas persecuciones arbitrales con el Madrid cuando están totalmente injustificadas, como se puede demostrar prácticamente cada semana. Me preguntan por la mejor solución para el tema de Bale y la verdad que es complejo, ¿no? Ahí se propone liquidarle el año que le queda o mantenerlo en la plantilla. Yo todavía tengo alguna esperanza de que Bale remonte un poco en el Tottenham, ¿no? Le queda todavía la segunda parte de la temporada, ha estado lesionado, pero Mourinho es un entrenador que es bastante cabezota en ese sentido y creo que le encantaría apuntarse el tanto de recuperar un poco a Bale y poder mantenerlo la temporada que viene. Lo que pasa es que Bale es carísimo, es tremendamente caro, y en cualquiera de los casos, se lo quiera quedar o no los Spurs, va a obligar a una nueva negociación con el Real Madrid para ver cuánto paga el Madrid y cuánto paga el Tottenham, ¿no? Pero yo evidentemente creo que todo lo que se va a ahorrar el Madrid de la temporada que viene de Bale será ahorro bueno, ¿vale? Me parece indudable, porque creo que Bale ya no está para el primer nivel, ya no está al nivel élite, ya está bastante lejos de eso, y en un Real Madrid con Zinedine Zidane está todavía más lejos de poder rendir al nivel que nos acostumbró en su momento. Así que yo espero que remonten esta temporada por el bien de Gareth Bale, lo primero, también por el bien del Real Madrid y por el Tottenham, ¿no? O sea, por el bien de todos, ojalá que
el Tottenham lo quiera una segunda temporada y acabe contrato de esa manera con el Real Madrid y el Madrid se libere de su ficha y Bale también se libere pues de una época que ha sido gloriosa en el Real Madrid, pero que ha tenido un final pues desgraciadamente para nada feliz. Me preguntan por jugadores del Castilla con posibilidades de primer equipo. Lo primero que tengo que decir es que tengo un vídeo pendiente del Castilla, pero es que apenas está pudiendo jugar partidos, porque le están suspendiendo prácticamente todos, por culpa de la pandemia, por culpa de, bueno, ahora del Filomena, por muchas circunstancias, apenas ha jugado partidos, creo que ha jugado 5 o 6, y la verdad que hay poco que poder valorar, ¿no? Yo sí que he hablado con gente que sabe mucho de cantera, también he visto algunos partidos, por mi parte, y hay varios proyectos muy interesantes en el Madrid. Miguel Gutiérrez, lateral izquierdo, es uno de ellos, claramente. Es un jugador con un gran IQ futbolístico, que sabe lo que tiene que hacer en cada momento, que es combativo, que es técnico y que, bueno, es un jugador muy importante, ¿no? para el Castilla y para el juvenil que ganó la Youth League. Antonio Blanco sería otro buen proyecto, un mediocentro defensivo, aseado con el balón, competitivo, que también tiene buena pinta. Los dos centrales, Víctor Chust y Pablo Ramón, en una posición en la que el Madrid está sufriendo bastante, también pueden aportar muchísimo. De Pablo Ramón, si os ponéis un vídeo en YouTube, vais a ver auténticos highlights, ¿no? Porque es un jugador con una salida del balón impresionante, que conduce fenomenal, que tiene mucha personalidad. Y bueno, y Víctor Chust es un central que no comete fallos, que es competitivo y que está muy bien. Después, en la parte un poco más arriba, hay dos nombres que me salen, que son Víctor Arribas, que es un mediapunta bajito, pero muy técnico, muy eléctrico y con muchísima calidad. Veremos a ver si tiene cabida en el Real Madrid, pero desde luego es un jugador que yo creo que vamos a ver en Primera División. Y arriba Hugo Duro, ¿no? Que es el que veo más cerca en estos momentos, porque el Madrid ha cedido a Jovic, no parece que vaya a fichar a nadie en el mercado de invierno, y es un jugador con mucho gol, como está demostrando, que venía de jugar en Primera División con el Getafe y aceptó el reto de venir al Real Madrid Castilla en la confianza de que podía tener minutos con el primer equipo en algún momento, y la verdad que de momento se está saliendo en el Castilla, ¿no? Así que no nos extrañe ver a Hugo Duro en alguna convocatoria, incluso jugando minutos con el Real Madrid. Y sin ir más lejos, veremos si en Copa del Rey tiene su oportunidad. Aquí veo un mensaje un poco crítico con David Alaba en cuanto a su creatividad, en cuanto a sus duelos ganados, en cuanto a su capacidad de tackle. Yo discrepo, la verdad. Creo que David Alaba es un jugador de primer nivel premium. He hablado bastante de él en el canal. Un jugador que además, fíjate, por fijarme en el aspecto que más me llama la atención de tu crítica, creo que es un jugador muy creativo, muy creativo. No olvidemos que su rol sería en principio central, ¿eh? Es un jugador que ha entrenado con Guardiola durante 3 temporadas y ha aprendido a abrir defensas cerradas, ¿no? Es un jugador sumamente creativo, que sabe perfectamente distribuir, que tiene una pierna izquierda de verdad que muy buena, ¿no? Y que además para el Real Madrid, que ese papel, digamos, de central izquierdo lo desempeña Sergio Ramos, sería un jugador pues que podría desempeñar ese rol de salida de balón perfectamente. Como lateral lo mismo, como lateral es un cañón de jugador, es un jugador, ya digo, con creatividad, con calidad, con buen golpeo, que desde luego ofensivamente ahora mismo mejoraría a Mendy, que se está viendo más limitado en ese rol. Y bueno, para mí un jugador indiscutible, ¿no? No es muy alto, pero pelea bien. Y bueno, habría que ver su adaptación al Madrid, como en todos los casos, como en todos los fichajes, pero desde luego me parece un jugador a fichar sí o sí. Y por último, me preguntan sobre Mbappé y la opción de que llegue cedido en 2021 con opción de compra obligatoria. A ver, esto no se puede dar contractualmente porque Mbappé termina contrato en 2022 mientras siga sin renovar y, bueno, si estuviese cedido de la 21 a la 22 realmente ya no habría opción de compra obligatoria porque sería jugador libre y por lo tanto podría firmar por el Real Madrid, ¿no? El PSG no permitiría lógicamente esa jugada, esa transacción y por lo tanto todo pasaría por una renovación de Mbappé para hacer esa operación, ¿no? Que tampoco veo muy probable, la verdad. Creo que es una operación que tiene más sentido entre dos equipos con muy diferente nivel, con muy diferente presupuesto, como fueron el Mónaco y el PSG, pero entre el Madrid y el PSG creo que no tendría sentido. Lo que sí que veo es que, bueno, es que Mbappé está cumpliendo, entre comillas, su parte del trato, está sin renovar todavía, a pesar de haber recibido muchas ofertas del PSG. Se está generando en torno a Mbappé pues un ambiente raro en París.
La llegada de Pochettino tampoco parece que esté ayudando mucho a Mbappé y a aliviar esa tensión que hay con Mbappé, esas malas caras o esa apatía que tiene en algunos momentos. Y con independencia de lo que yo piense de la profesionalidad del jugador al estar llevando esa actitud, hay que decir que encaja perfectamente con un plan de forzar su salida. Es decir, ¿qué es lo que empujaría más fácilmente al PSG a adelantar la salida de Mbappé a 2021 en lugar de esperar a 2022? Pues ver que es un jugador que ya no está motivado, que ya no está en el barco y que está generando más problemas que soluciones. Aún así, Mbappé es el máximo goleador de la Liga Francesa, lleva 12 goles en 15 partidos, creo recordar este año, y es un auténtico jugadorazo. Pero es verdad que se están dando ciertas condiciones para que la parte que depende de Mbappé y del Paris Saint-Germain se faciliten un poco. Otra cosa es la parte que depende del Real Madrid. El Real Madrid va a estar en disposición de fichar a Mbappé en 2021, terminando contrato en 2022, con toda la situación de pandemia que todavía estamos sufriendo. Esa es mi duda, ¿no? Pero que hay una opción Mbappé 2021 es evidente porque Mbappé sigue sin renovar, porque Mbappé está aguantando ese tirón, que es tan complicado de aguantar. Seguramente lo más complicado ya lo ha aguantado, seguramente las ofertas más mareantes ya las ha aguantado. Ahora en este ámbito de pandemia va a ser más difícil que el PSG agrande todavía más sus ofertas y por lo tanto empiezo a ver ciertas opciones, ¿no? Pero sobre todo opciones a que dependa del Real Madrid, más que otra cosa, ¿no? Ya no que haya una oposición frontal por parte del Paris Saint-Germain, sino que dependa del Real Madrid y la pelota esté en ese tejado. Así que esperemos que, bueno, el Real Madrid desde luego necesita un gran fichaje para 2021. No sé si la pandemia lo va a permitir, pero si lo permite, bueno, pues encantadísimo de que llegase un jugador como Mbappé, que creo que cambiaría muchas cosas en el Real Madrid. Sin más, os dejo, espero vuestros comentarios como siempre, que dejéis vuestras preguntas para el siguiente Q&A y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.